Con todo, esperemos que se reúnan los compañeros para iniciar en unos 2 minutos. Bueno, buenos días con todos. A ver, por favor, no sé si es que está... vamos a ver aquí. Eric Chicango. Sí, ingeniero, buenos días. Buenos días, Eric. Por favor, que me ayudes tú en esta clase, ¿sí? Te agradezco Listo. mucho. Ya, ok. Listo. Bueno, vamos a continuar. Les voy a compartir la pantalla, pero antes de eso, Brian Navarrete. Por favor, Brian. Sí, ingeniero, buenos días. Buenos días, Brian. A ver, no sé si tú puedes indicarnos qué nomás hemos visto hasta aquí en distribución de esfuerzos. Sí, hemos visto lo que es distribución de esfuerzos para una carga puntual, una carga Ya, lineal y para áreas cargadas uniformemente. También vemos lo que uniforme. es el método 2.1, lo que es la utilización del abaco de Fadum, el método de Wisner, que es con la adecuación, y Correcto. también para lo que es un área circular uniformemente cargada. Ok, muchas gracias, perfecto. Chévere. No nos olvidemos, ¿no? Que hay un principio de superposición con las cargas. Eso quiere decir que si tenemos una carga rectangular que no sea uniforme, combinación entre carga rectangular y circular, como ese ejemplo que habíamos visto, o incluso ese tipo de cargas con cargas puntuales, por ejemplo, externas, un punto externo, podemos jugar con las áreas, ¿no? De tal manera de que nosotros podamos aplicar esas ecuaciones y de esa manera obtener el incremento de esfuerzo. ¿Ok? Listo. David Naranjo. Sí, Inge, buenos días. Ok, buenos días. A ver, David, em, dime tú, ¿tenemos tal vez alguna inquietud con respecto a lo que hemos visto hasta aquí? No, Inge, todo está claro. No, ok, está claro. Bueno, entonces ya habrá oportunidad para que recuperes esa participación. Bueno, entonces, por favor, le pido al compañero que me indique si es que estamos compartiendo pantalla. A ver, vamos a ver acá. Sí, sí, señor. ¿Sí? Ya, ok, listo. Hablé un poquito duro para poderte escuchar, ¿ya? Está un poco malo, creo, el audio de mi compu. Ok, bueno, entonces ahora vamos a tratar, esperemos que podamos terminar esta unidad. Incremento de esfuerzo bajo un terraplén, ¿sí? Siempre vamos a tener nosotros también estos casos, ¿no? En los cuales, bueno, vamos acá abajo, ¿no es cierto? En los cuales de pronto podemos hacer un relleno, ¿no es cierto? Un relleno cualquiera y podemos tener un terraplén, ¿no? Un terraplén, o sea, tenemos una superficie, sobre esa superficie pues vamos a ir trabajando y tener pues justamente ya conformado un terraplén, que no es más que un relleno de tierra, ¿no? En este caso. En este terraplén nosotros vamos a conocer generalmente la altura, vamos a conocer el peso unitario del material, lo que significa que nosotros podríamos conocer el peso, ¿no es cierto?, que tiene el mismo. Hay unas ecuaciones en las cuales nosotros podemos sacar, por ejemplo, si tenemos un punto cualquiera, ¿no es cierto?, en cualquier sitio ubicado, sacar el esfuerzo de todo este terraplén. Pero tomen en consideración que podríamos nosotros dividir este terraplén en dos partes simétricas, ¿no? Es decir, nosotros podríamos tener una parte así, ¿sí? Y esta otra parte pues nos quedaría de esa manera. Aquí el dibujo no está tan correcto, pero obviamente serían dos áreas iguales, ¿sí?
Entonces, hay una teoría que vamos a ver aquí en la cual toma en consideración únicamente la mitad del terraplén, ¿sí? Y la ubicación de la conformación de estas dos figuras. Es decir, miren, esto como introducción, ¿no? Porque ahora lo vamos a entender, claro, porque está plenamente, súper bien explicado en el libro de Brajadas. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener aquí el terraplén o la mitad del semiterraplén, ¿no es cierto? Conformado por dos áreas, ¿sí? En donde nosotros vamos a tener de dato esta altura, vamos a tener de dato el peso unitario, es decir, esta carga, este valor, esta ordenada de aquí, vendría a ser igual a un valor, ¿no es cierto? Q sub 0, que sería gamma por H, ¿sí? ¿Qué datos más, qué otros datos podemos nosotros llegar a tener o tener aquí, ¿no es cierto? Podemos tener esta distancia, podemos tener esta otra distancia que también, pues, si el uno es B1, el otro sería B2, ¿sí? Y el punto en análisis, ¿no? Bajo el terraplén. Entonces nosotros podríamos tener también, ¿no es cierto?, que se conforma un ángulo, ¿sí?, entre las diferentes puntos de referencia. Entonces, estos son los datos que se utiliza para aplicar una ecuación que, si bien es cierto, no es tan elaborada, pero bueno, es algo larga, como las ecuaciones que hemos venido viendo, ¿no es cierto?, pero que van a estar en función de estos ángulos de aquí, ¿sí?, en función de estos datos de ancho y en función de la altura con el peso unitario, ¿sí? Y podríamos nosotros también, eventualmente, miren, chicos, si que ya llegáramos a conocer la ecuación para calcular en este punto, ¿qué tal si es que nosotros tuviésemos un área que sea, por ejemplo, no trapezoidal como esta, sino que sea así, ¿no? Miren, ¿no es cierto?, rectangular. Entonces, también nosotros eventualmente podríamos trabajar con el principio de superposición, ¿no? Calcular esta especie de trapecio, ¿no es cierto?, o esta ya de acá, y restar este triángulo. Lo único que tendríamos que hacer, ¿no es cierto?, es dar la vuelta a este triángulo. Si le damos la vuelta, ¿no es cierto?, tendríamos algo así, en donde no tendríamos esta distancia B de aquí, ¿no?, esta grande, porque sería igual a 0, y sí tendríamos esta distancia, ¿sí? Tendríamos esta altura. Entonces, ese justamente es el principio de superposición, y podríamos nosotros a toda un área grande restarle la de acá y tener el trapecio. O sea, podemos jugar con esto, ¿sí? Entonces, ahora sí, con esta introducción, empecemos a ver qué es lo que nos indica los textos, ¿no es cierto? Y generalmente nos llegan a esta ecuación que ustedes la pueden observar en esta parte inferior de aquí, en donde el esfuerzo en un punto bajo un terraplén, ¿sí?, es igual a esta ecuación, pero miren, justo lo que les decía, ¿qué es lo que se está haciendo aquí? Aquí se está trabajando con la mitad del terraplén, porque el terraplén, pues nosotros conocemos que sería igual a esto, ¿no? Pero lo han seccionado en dos partes, ¿sí? Y van a trabajar solo con la una mitad, ¿sí? A ver, van a trabajar solamente con la mitad, ¿ok? Entonces, ¿a qué sería igual el esfuerzo? Si yo saco en un punto, ¿no es cierto? Como tengo esta otra parte de acá que trabajé con la mitad, sería el doble, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué datos son los que tenemos? La altura del terraplén, H. Tenemos el peso unitario, entonces el valor de la ordenada aquí, Q sub 0, sería igual a gamma por H, ¿sí? Tenemos el punto bajo el terraplén en el cual se va a buscar este incremento de esfuerzo. El incremento de esfuerzo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vamos a conocer el punto, está a una profundidad Z, ¿no es cierto? Y podemos nosotros tener algunos puntos de referencia. Uno sería con respecto a la vertical, ¿no es cierto?, a la perpendicular a este plano de nuestro terraplén, ¿sí? Si a la longitud de esta parte, de este cuerpo, si dividimos en dos áreas, una rectangular y una triangular, en la rectangular tendríamos el dato de B1, porque nosotros vamos a conocer los datos del terraplén. Entonces, conoceríamos este dato de B1,
Conoceríamos este dato, es decir, la base triangular de B2, ¿sí? Y podríamos trazar y tener este punto de aquí, este punto y este punto. Con esos dos puntos de referencia, con la altura, ¿sí? Con estas longitudes, porque aquí conoceríamos nosotros B1 y conoceríamos cuánto vale B2, ¿verdad? Conoceríamos esta distancia y esta distancia. Podríamos sacar el ángulo alfa 1, que correspondería a B2, y el alfa 2, que correspondería a B1. ¿Sí? Esto con trigonometría, ¿no es cierto? Un buen dibujo a escala, podríamos eventualmente aplicar trigonometría exclusivamente, ¿no? Y luego de eso, pues, hacer una gráfica bien hecha en AutoCAD y medir los ángulos. Por trigonometría podríamos sacar los ángulos, pero tomemos en consideración una cosa. La ecuación que se nos da para el incremento de esfuerzo, que es igual a Q sub 0, donde Q sub 0 es igual a gamma por H, ¿sí? Esto hay que tomarlo en cuenta, tenerlo muy claro. Dividido para pi, que multiplica a B1 más B2. B1, este es B1 y B2. Sobre B2, que multiplica a alfa 1 más alfa 2, menos B1 sobre B2, que multiplica a alfa 2. Pero tomemos en consideración que alfa 1 y alfa 2 están en radianes. ¿Sí? Ojo. ¿Sí? Porque a veces hay que se hacen los ejercicios y no te cuadran o vas a sacar un valor erróneo con respecto a otra metodología que es mucho más fácil utilizarla porque está en nuestra mano. Y ustedes saben que los valores del incremento de esfuerzos, ¿no es cierto?, van a tener una variación del 15, del 20%. Siempre hay una variación en el valor de los esfuerzos. ¿Sí? El suelo es así, pues, ¿no? O sea, el suelo no es homogéneo. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos sacar alfa 1 y alfa 2? En esta parte inferior, ya tenemos que alfa 1 es igual a tangente inversa de B1 más B2 sobre Z. ¿Sí? Y porque obviamente estamos sacando el ángulo de aquí. Y menos tangente inversa de B1 sobre Z. Z, ojo, ¿no? Z siempre vamos a hablar de profundidad. ¿Sí? Alfa 2 es igual a tangente inversa de beta 1 sobre Z. ¿Ok? Entonces, ya sacados estos valores, pues tendríamos que reemplazar en nuestra ecuación. ¿Sí? O sea, la ecuación en realidad un poquito larga, no es complicada, como se le ve, ¿no es cierto? Pero hay que tomar su consideración. 1 unidades, ¿no es cierto? Si estamos trabajando con metros, pues el peso unitario debería estar justo en unidades de masa sobre volumen en metros del volumen, metros cúbicos, ¿no? O sea, hay que tener cuidado a eso. Alfa debería estar en radianes y con eso, pues nosotros vamos a poder tener una respuesta coherente, ¿sí? Entonces, igual que en el caso de las cargas puntuales, de la carga rectangular, de la carga lineal, nosotros tenemos un ábaco de Oesterberg, perdón. Y si ustedes le ven, es algo parecido a ese ábaco que tenemos en Fadún, ¿no? Pero es diferente, es algo como que estuviera al revés. Pero estos son valores de influencia según Oesterberg, ¿sí? Para poder calcular igual, ¿no es cierto? Como lo hacíamos en función del Q sub 0, pero ojo, ¿no? ¿A qué sería igual Q sub 0? Gamma por H, espesor del terraplén, por el peso unitario. Entonces nosotros podríamos tener un valor de influencia que multiplicado por el valor de Q sub 0, directamente podríamos sacar ¿cómo le decimos? El incremento de esfuerzo en un punto bajo el terraplén. ¿Cómo utilizamos esta gráfica, no? Ustedes ven aquí abajo tenemos B2 sobre Z y en las curvas vemos que es el valor de B1 sobre Z. Entonces tenemos que sacar la relación de las distancias, ¿no es cierto?, horizontales de nuestra carga rectangular y triangular que correspondan relacionados con la profundidad en la cual va a estar el punto. ¿Sí? Entonces, sacar B1 y B2, pues lo podemos tener en campo, lo podemos tener como dato de un ejercicio, ¿no es cierto? Lo podemos sacar, qué sé yo, de un
levantamiento topográfico, por ejemplo, ¿no es cierto? Planimétrico, en el cual se está ubicando materiales, etcétera, y podríamos nosotros conocer estos datos, ¿sí? Eventualmente podríamos hacerlo, como saben decir, ¿no es cierto? A mano, a pelo, diríamos, ¿no es cierto? Calculando los valores de alfa 1 y alfa 2, como habíamos visto en esta lámina anterior, ¿sí? Aplicar nuestra ecuación, o, ¿no es cierto?, poder sacar estas relaciones de B1 a profundidad, B2 a profundidad, Z es profundidad, y entrar a estos ábacos, ¿sí? Entonces, el método de Osterberg. Entonces, estas gráficas, pues lo vamos a encontrar en internet, lo pueden encontrar aquí, en el libro de Brajadas. Entonces, está sacado del libro Brajadas, ¿sí? Sería importante, pues, que lo tengan a la mano, ¿no es cierto? Pero, ¿qué recomendación deberíamos dar para nosotros no perder de vista, ¿no es cierto?, la manera correcta de utilización de este ábaco y para qué tipo de carga nos sirve, ¿no es cierto? Con justamente la figura en la cual nos indique claramente qué es B1, qué es B2, qué es Z, de tal manera que nosotros podamos usar adecuadamente estos ábacos, ¿sí? Entonces, hagamos un ejercicio, revisemos el ejercicio propuesto, en el cual se va a calcular el incremento de esfuerzo. Por aquí nos dan 2 puntos bajo el terraplén. Es un terraplén que tiene una altura de corona de 7 metros. Ese material tiene un peso unitario de 17.5 kilonewtons metro cúbico, y nos dan pues el ancho de la corona 5 metros, ¿no es cierto? La altura, la longitud en la cual se conforma esta especie de pie de talud, ¿no es cierto? 14 metros a los dos costados, y pues nos indican que quieren conocer el incremento de esfuerzo en el centro del talud, ¿sí? Y en este punto A2, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que recordar y estar en claro es que podríamos calcular, estas son algunas de las metodologías, esta es una metodología bastante simple y muy común usada, en la cual podemos usar una ecuación en función de los ángulos, ¿sí? Recordando que Q sub 0 es igual a gamma por H, y la otra opción que sería, esta sería la una opción, ¿no es cierto? Y la otra opción que sería utilizando el diagrama este de Osterberg, ¿ok? Recordando además, chicos, que es importante que vamos a calcular el incremento de esfuerzo, ¿no es cierto?, de esta figura, o sea, de la mitad de un terraplén. Si fuese un terraplén de esta manera, pues, ¿no es cierto?, nosotros tendríamos que calcular el incremento de esfuerzo y multiplicar por 2, porque tendríamos el incremento de esfuerzo debido a esta carga, a este peso, y nos faltaría, ¿no es cierto?, la otra mitad. Entonces sería por 2, ¿sí? ¿Ok? Entonces, veámosle el procedimiento. En primer lugar, gamma por H, ¿a cuánto es igual? Peso unitario, 17.5, por la altura, 7 metros, ¿sí? Entonces sería 17.5 por 7, ¿sí? 122.5 kilonewtons metro cuadrado. Vamos a aplicar los ábacos de Osterberg. Para los ábacos de Osterberg nos decían que tenemos que tener claramente identificado el valor de B1, el valor de B2, ¿no es cierto? Aquí tenemos, miren, tendríamos el valor de B1, que sería, ¿no es cierto?, igual a 14. El valor de B2 sería igual a 2,5, ¿no? 5 dividido para 2, porque nosotros estamos trabajando con la mitad del terraplén. Recuerden eso, ¿no? Estamos trabajando y sabemos que hay el principio de, el principio de superposición de cargas. Algo así, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos trabajando exclusivamente con el cuerpo 1 y después tendremos que multiplicar por 2 partes para poder sacar el incremento de esfuerzo. Entonces, identificado esto, podríamos nosotros saber, bueno, también sabemos que el valor de profundidad al cual nos están colocando nuestro problema, miren, en esta parte de aquí arriba, Z es igual a 5, ¿sí? Entonces, B1 a Z como B2 a Z, tenemos 2,5 es a 5, un valor de 0,5 y el otro valor de 14 para 5, ¿sí? Con estos valores, no nos quedaría otra cosa que entrar al ábaco de Osterberg, ¿no es cierto?, en el cual tenemos 0.5 y 2.8. B2, ojo, ¿no? Tengan cuidado con los valores que entran, no van a entrar al revés, ¿sí? B2 sobre Z, B2 sobre Z, 2,8. Miren, la escala también, ¿no es cierto?, logarítmica,
Vamos acá, 1, ¿no es cierto? 2, aquí es 1, acá es 2, 2,8, prácticamente casi cerca a 3, y el otro valor que es de 0,5 que correspondería a la curva, ¿sí? Aquí tenemos 0,5 y trazamos una, por ese punto trazamos una paralela al eje de las X y leeríamos el valor de I sub 0. En este caso, el valor de I sub 0, ¿no es cierto?, apreciado, es 0,445. Como yo tenía el valor de Q sub 0, ¿no es cierto?, Q sub 0 por este valor de influencia y por 2, o en su defecto, el valor, ¿no es cierto?, de Q sub 0 multiplicado por 2 veces, ¿no es cierto?, o la sumatoria de 2 veces 2 por 0,045, que es lo que se está haciendo en esta parte de aquí, ¿sí? Lo que correspondería a un esfuerzo igual a 109,03 bajo el centro del terraplén. ¿Ok? Estamos sumando, miren, dos áreas, como son dos áreas, ¿sí? Entonces, tal vez alguna pregunta hasta aquí, señor Guachamín. No, dije todo muy claro. Chicango, estamos claros, ¿no? Ya. Lo que valdría la pena... Sí, dime. Ah, ya, perfecto. Lo que valdría la pena, ¿no es cierto?, es que ustedes de pronto, ¿no es cierto?, en sus cuadernos, en la memoria que están realizando, hagan una gráfica a escala, ¿no es cierto?, una gráfica muy clara y en la cual podamos nosotros ver, ¿no es cierto?, como ejercicio, cuál es la variación entre esta apreciación, ¿no es cierto?, y en su defecto. A ver, vamos a ver. Un momentito. Ahí sí. Vamos a, entre este método, utilizando estas gráficas, ¿no es cierto?, y aplicar el método, aplicar esta ecuación, ¿sí? Tendríamos que sacar estos ángulos, ¿no? Para eso, pues, podríamos aplicar trigonometría o, en su defecto, directamente estas ecuaciones, tomando en cuenta que alfa 1 y alfa 2 deberán estar en radianes. No les va a salir exacto. ¿Por qué no les va a salir exacto? Porque aquí hay una apreciación del valor, ¿sí? Pero en todo caso, para nuestros fines, para fines de poder conocer ese incremento de esfuerzo, no tendríamos... Bueno, vuelvo a insistirles. En el caso que hubiese la evaluación, ¿no es cierto?, se les daría algunos datos por el tiempo para aplicación de la ecuación o, en su defecto, tendrían que aplicar el ábaco de Osterberg. Y el valor de la respuesta les va a salir exacto al valor que se tome en consideración para la calificación, porque se daría valores exactos, ¿sí? Entonces, si es que hay un valor exacto, que el cual tú lees 0,35, por ejemplo, miren aquí, ¿sí?, no hay a dónde irnos en el sentido de que, ingeniero o compañeros, yo calculé adecuadamente como se me indicó en clase y tuve mi apreciación. ¿Qué apreciación puedes tener si tú tienes un valor exacto? ¿Estamos claros, señorita Buitrón? Después de este curso, la señorita Buitrón. A ver, señor Quinatoa. Sí, ingeniero, está claro. Ah, señorita Quinatoa, disculpe, paz que con la rapidez de leer. Me disculpan cuando se des, ¿ok? Bueno, entonces está claro eso, ¿no? No van a decir estuvo, o sea, ahí sí no hay a dónde apreciar, ¿verdad? Tú mismo, señorita Quinatoa. Ah, sí, No hay sería dónde igual. apreciar, ahí el valor es exacto, ¿no es cierto? Entonces, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿ok? Ya, chicos, gracias, señorita Quinatoa. Entonces, ahora veamos, ¿no es cierto?, cómo podemos proceder. Aquí ya sacamos el esfuerzo en este punto. ¿Cómo podemos proceder para este punto? Hablamos del principio de superposición de cargas, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué es lo que nos recomienda el ejercicio en el caso de Brajadas? En el caso de este ejercicio exacto. Primero tenemos todas nuestras dimensiones. Tendríamos dos áreas cargadas, ¿no? Una que sería esta de aquí,
para sacar el esfuerzo en este punto, ¿no es cierto? En el cual prácticamente este valor de B de acá, ¿no es cierto? Aquí en la gráfica está el que está al lado del ábaco, en esta parte de aquí sería igual a 0. El otro punto, deberíamos nosotros conocer cuál es esta altura, ¿no? Entonces tendríamos que trabajar con el gráficamente para poder encontrar esta altura y adicionalmente, ¿qué es lo que podríamos calcular? Todo el valor este de terraplén, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos pone este ejemplo, pone todo el terraplén, o sea, esta parte de aquí, nosotros estamos cortando esta puntita de acá, se corta esta punta del terraplén, y lo que se está haciendo es conformando, ¿no es cierto?, a un terraplén un poco más grande. Sí, pero recuerden que esta área de aquí no existe, ¿no es cierto? Lo estamos completando esta forma, estamos haciendo un artificio para poder utilizar la metodología. Lo que tendríamos que hacer es calcular este terraplén, pero restar esta área que no existe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Restar, le damos la vuelta a este triángulo de aquí, ¿sí? Y sería el caso similar el cálculo a este, ¿no? En el cual esta distancia de B1 es 0, ¿sí? Entonces, miren, esta parte de aquí, como que fuera un terraplén, pero no tengo esta distancia de B, más, ¿no es cierto?, todo este terraplén grandote, ¿no? Completando esta parte triangular que no existe, pero luego lo resto, esta parte de aquí, dando la vuelta, ¿no es cierto?, que es igual al caso de acá. ¿Ok? Entonces debemos conocer este valor de aquí, de Q sub 0. Para eso necesito yo conocer esta altura. ¿Sí? Aquí también, pues, si logro conocer esta altura de acá, es decir, esta alturita de aquí, es obvio que voy a conocer esta otra altura de acá, ¿no? Porque toda la altura de mi terraplén me parece que es 7 metros. Y con eso, pues ya tendría yo por diferencia, ¿no es cierto?, tener todas las dimensiones. Ya tendría todas las dimensiones que me permiten aplicar rápidamente, ¿no es cierto?, los ábacos de Osterberg. Entonces, este valor de aquí, ¿sí?, es 2.5 metros, y eso tendría que multiplicar por peso unitario. El material es el mismo, ¿no? 17.5. Entonces, lo que está sacándose aquí es el valor de Q sub 0. Q sub 0 en esta parte. Q sub 0 de toda esta figura de aquí serían los 7 metros por el peso unitario, que era dato 17.5, son 122.5. Y pues si aquí yo tenía esta altura que valía 2.5, ¿sí? Y la altura de esta corona era 7 menos 2.5 justamente es 4.5, que es el valor, ¿no es cierto? 4.5 desde este punto a este punto de acá. Entonces acá está sacando, ¿no es cierto?, el otro valor de Q sub 0 de esta área de aquí, con el mismo peso unitario. Entonces ya he obtenido ese valor de Q sub 0 de aquí, de toda esta figura, de todo este terraplén, ¿no es cierto?, que estamos haciendo un artificio acá, y de esta punta que vamos a restar, pues no nos quedaría otra cosa que comenzar a sacar las relaciones de B2 a Z y de B1 a Z de cada una de estas figuras o terraplenes, ¿no? En el caso de la primera, ¿sí?, en el caso de esta, sería B2 a qué sería igual. B2 sobre Z sería igual que B1, y B1 sobre Z tendríamos que sacarlo, ¿no es cierto? Ya en esta parte, perdón, en esta parte de aquí arriba lo tenemos, ¿sí? La figura, ¿no es cierto? Esta figura representada esta parte de aquí. B2 sobre Z, B2 5, Z a 5 metros de profundidad es el dato del problema, ¿no es cierto? Podría ser a 7, podría ser a 8, en este caso es a 5 metros, sería igual a 1, B1 sobre Z, como no tengo B1, B1 es igual a 0, no tengo yo este valor de B1, ¿sí? B1 sobre Z, 0 sobre 5, 0. Con el valor de 1 y 0 entraría en estas gráficas y determinaría mi valor de I sub 0, el valor de influencia, que sería igual a 0.25. Este valor de 0.25 multiplicado por el valor de Q sub 0, que es 43.75, sacaría el incremento de esfuerzo 1094. Un procedimiento algo parecido a este lo haría en esta parte de acá, con mi Q sub 0 y con las dimensiones que tengo, que son diferentes. Miren, aquí teníamos 5 metros, acá tenemos 9 metros, etcétera, ¿no es cierto? Para poder calcular el incremento de esfuerzo que debo restar
a esta área de aquí. ¿Ok? Listo. Entonces pasemos al siguiente, la siguiente sección. Esta sección de aquí, que estoy yo completando, ¿no es cierto? Esta parte que no la tengo y que luego la voy a restar. B2 y en este caso B1 coincidencialmente son 14 metros, por eso hay que hacer una buena gráfica. Recomendación, siempre que van a hacer un cálculo, por pequeño que sea, así sea de una carga puntual, es conveniente hacerse un grafiquito para poder utilizar adecuadamente las relaciones o ecuaciones, ¿sí? Bueno, B2 sobre Z sería 14 sobre 5, porque la profundidad es a 5 metros, 2.8. B1 sobre Z, 14 sobre 5, 2.8. Con estos dos valores, vendría aquí 1, 2.8 y buscaría mi curva, ¿no es cierto?, de 2.8 y podría yo apreciar el valor de influencia. En este caso se ha apreciado que es un valor de 0.495, es decir, entrando por aquí, ¿no es cierto?, con el valor de 2.8 hasta la curva de 2.8, he podido apreciar y leer 0.495. 0.495 por el valor de Q sub 0, 60.64. Ahora tocaría calcular, ¿no es cierto? Recuerdan que nosotros completamos esta área, este triángulo, ¿sí? Deberíamos nosotros calcular para restar, ¿no? Y tener exactamente el valor de esta figura irregular. Entonces, calculemos. B1 es 0, eso hay que recordar. B2, en este caso, es 9. ¿Sí? Y la profundidad era 5. 9 para 5, 1, 8. 0, como tengo el otro valor de B1, 0. Para 5 es 0, ¿no es cierto? El valor de influencia igual entraría con 1, 8, aproximadamente por aquí. Y buscar justamente B1 sobre 2, que sería 0. ¿Sí? Y de esa manera leer, pues, 0.335. 0.335 por 78.75, 26.28. Entonces, el incremento de esfuerzo de esta área, que era 10.98, más el incremento de esfuerzo de toda esta área, ¿sí?, que fue 60.64, menos el incremento de esfuerzo de esta área, que era menos 26.38, ¿no es cierto?, sería igual a 45.2. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto a esto, señor Quispe? No, todo claro. Ya, chévere. Lo que tenemos que ser es ordenados, ¿no? Y eso no, eso a veces a los hombres nos cuesta, ¿no es cierto? Las damas son más ordenadas, son más prolijas, ellas sí hacen su gráfica, ¿no es cierto? A veces no son por apuradas, una cosa, porque realmente no es ningún inconveniente hacer este tipo de cálculos, ¿no es cierto? Peor si es que se les da un terraplén totalmente regular, ¿no es cierto? Se les coloca a calcular bajo el centro, o sea, ahí no hay a dónde irse, tenemos que saber cómo aplicar. Ojo, chicos, tengan su abaco, ¿no es cierto?, impreso, clarito, de tal manera que incluso puedan revisar 3 y 4 veces que hayan hecho bien una simple multiplicación. El hecho aquí está en poder leer adecuadamente los valores y poder tomar los datos de influencia correctamente, ¿no? Listo. Entonces, antes de terminar, y me avisas, por favor, sigo compartiendo, ¿no es cierto?, la pantalla. Sí, ingeniero. Ya, Sí, se ok, escucha. chévere. Miren, chicos, el sílabus, ¿qué nos decía o nos dice? Distribución de esfuerzo por cargas puntuales, lo hemos visto. Lineales, las hemos visto. Distribución de esfuerzo por carga uniformemente distribuida, circulares y rectangulares, lo hemos visto. Distribución de esfuerzos por terraplenes. Entonces, prácticamente esta unidad estaría concluida, pero sí yo quiero darles o revisar un poquito más el libro de Brajadas, ¿sí? De tal manera que ustedes, cuando en algún momento tengan que revisar, sepan de qué se trata. No es complicado, pero sí vale la pena, ¿no es cierto?, revisarla de tal manera que ustedes estén claros y puedan aplicar cuando se les tenga o se les presente la oportunidad. A ver, vamos a ver en qué parte nos quedamos. A esta parte.
Nosotros, o ustedes van a ver, ¿no es cierto?, en algunos textos unas gráficas, y hablábamos nosotros de que la presión o el incremento de esfuerzo a profundidad va a ir bajando, ¿no? Va a ir disminuyendo, ¿sí? Recuerdan que nosotros teníamos una carga puntual, decíamos ese ejemplo, tengo una carga puntual, y pues cuando yo tengo el esfuerzo lo más cerca del centro, y a profundidad voy a ir bajando los valores, ¿no? Voy a ir bajando, va a irse disipando. Y lo mismo sucede, ¿no? Conforme voy calculando, mientras yo estoy alejándome del punto de aplicación de la carga. Entonces imaginen lo que sería, ¿no es cierto?, nosotros tener todos estos puntos, estas coordenadas, estas presiones. Nosotros podríamos hacer unas gráficas en las cuales nosotros podríamos ir uniendo, ¿no es cierto?, así como curvas de nivel, curvas de presión, ¿no es cierto?, de esfuerzos, o sea, famosas isobaras de presión, ¿sí? Hasta un punto en el cual prácticamente va a ser muy bajo, ¿no? No es que se va a hacer cero, pero va a ser prácticamente bien despreciable, va a tender a cero el incremento de esfuerzo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a encontrar una serie de gráficas, ¿sí? En Juárez Vadillo encontramos, en Lambe encontramos, en Bowles encontramos, en el cual nos han graficado, ¿no es cierto?, los bulbos de presión para diferentes tipos de carga. Ya conocemos, ya hemos conversado que las presiones en una zapata, por ejemplo, no actúan únicamente entre la superficie de contacto, ¿no? Entre esta profundidad de desplante, digamos, donde va a estar la zapata y el suelo, sino se va generando presiones y a mayor profundidad incluso se van perdiendo, ¿sí? Entonces, para esto, ¿qué es lo que hemos empleado hasta aquí? La teoría de Boussinesq, hemos empleado los abacos de Fadún, como decía el compañero, ¿no es cierto? Hablamos que hay abacos de Osterberg, hay de varios, de Westergaard también hay unas cartas de Newmark, que bueno, la metodología de Newmark es un método gráfico, que es algo diferente a lo que hemos visto, pero también muy simple, pero o llegar a eso es el kit, ¿no? Llegar a tener gráficas, ¿sí? Es trabajoso, pero ya lo tenemos y hay unos bulbos de presión. Hay unas figuras como estas que ustedes pueden apreciar en el libro de Brajadas. Entonces, miren, antes de continuar. Por ejemplo, este dice distribución de esfuerzos verticales y cortantes máximos. No vamos a ver la parte de esfuerzos cortantes, sino solamente la parte de esfuerzos verticales, y esfuerzo vertical es esta parte exclusiva de acá de la gráfica, ¿sí? Esto es para cálculo de esfuerzos cortantes. Esta parte no la vamos a ver, sino exclusivamente esta parte. El manejo es prácticamente el mismo, ¿sí? Miren, dice de un área circular uniformemente cargada. Eso hay que tener cuidado cuando veamos este tipo de bulbos, que nos alivian bastante también el cálculo, ¿no? Este caso es para un área circular, porque podríamos tener una gráfica algo parecida a esta, pero nos va a decir aquí para un área rectangular, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ojo, primera cosa, leer correctamente para qué tipo de esfuerzo, qué tipo de carga corresponde. Si ustedes ven aquí el diámetro, viene a ser la unidad, es decir, si yo tengo 7 metros, mi D es 7 metros, ¿sí? Y a profundidad, ¿no es cierto? Tengo que tener cuidado con esta escala de acá, porque yo voy a relacionar la profundidad para el diámetro, es decir, Z, si Z es 5 metros y el diámetro es 10, Z para D, ¿sí? Entonces voy a tener que dividir la profundidad, ¿no es cierto?, para el número de diámetros. Ustedes van a ver que aquí tenemos una limitación. Solo tendría hasta 1.75 diámetros. Si esto fuera un metro, tendría solamente hasta 1.75. Porque las presiones ya para ese caso, ¿no es cierto?, prácticamente a 2 diámetros ya se van a ir disipando, van a tender a ser a cero. Entonces, esa es una de las limitantes. Otra limitante es igual, ¿no es cierto? Miren, en esta parte de aquí nosotros leeríamos bajo el centro del área circular, ¿sí? Y el valor de influencia, ¿no? El valor de influencia es del que leeríamos, porque viene dado en estas curvas, miren. 0,9, 0,8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, punto 15, punto 10, y miren el error que hay aquí, justo se los hago tomar en consideración. A ver,
Vamos a ver quién se da cuenta de ese error. A ver, ok. Observen, ¿no es cierto? Cómo está la escala de estos valores de influencia. Qué puede apreciar o qué puede concluir de este valor que está en el libro de Juárez Vadillo, señor Quiña? O Quina, perdón. Quiña. Ya, perfecto, señorita Quiña. ¿Qué es lo que puedes tú concluir? No podemos nosotros coger con las manos así, pero vendado los ojos y decir si esto es correcto. A ver, ¿qué me puedes decir de estos valores de influencia? Mira, aquí te dice 09, 08, 7, 6, 5, 4, 3, punto 2, punto 15, punto 10 y aquí punto 5. Que a mayor profundidad se va disipando el Se va valor. disipando, correcto. Pero ¿qué me puedes decir con respecto a este valor? ¿Qué es lo que está pasando? Este valor de aquí, chicos, pongan atención. Punto 1 y punto 5. ¿Está bien o está mal? Porque significa que este bulbo que ven ustedes aquí continuaría, ¿no? Debería ser así, ¿no? Un bulbo, algo así, ¿no es cierto? Aquí tengo punto 1 y acá tengo punto 5. Este valor. ¿Qué me puedes decir? A ver. Puede ser que ahí es .05. Correcto. No cojamos todo con los ojos cerrados, ¿sí? Este valor es .05, es un error de impresión. No se debe haber jalado, sino el rato de dibujar, de pronto se jalaron. ¿Ok? Entonces eso les quiero decir, tú eres Quiña, ¿no? Eso les quiero yo decir a ustedes que hay que ser observadores. Yo le respondí Joana Toro. Joana Torres y la señorita Quiña, Joana Toro. tenía que responder. Ya, la señorita Quiña tenía que responder. Ya me ganó, dije. Ningún comedido sale con la bendición de Dios. ¿Sí han oído eso? Bueno, en todo caso, le preguntaremos luego a la señorita Quiña alguna pregunta, ¿no es cierto? Ya, ok. Entonces, mira, chicos. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Ok. Pero miren, acá hay otra escala. O sea, esto sería profundidad. Estas serían los valores de influencia, ¿no es cierto? Si eventualmente yo tuviera que ver a una profundidad de 1.10, ya vamos a ver cómo sacar esto, a una profundidad de 1.10 diámetros, ¿no es cierto? Aquí tengo 0.20, acá tengo 0.30. Debería yo, ¿no es cierto? Podría, si soy muy perfeccionista y quiero sacar valores exactos, que como deberíamos ser todos, ¿no es cierto? Mediríamos esta longitud con un escalímetro, ¿no es cierto? Y apreciaríamos, ¿no es cierto? O sacaríamos alguna relación para apreciar. Sería más allá de 0.28 de pronto, ¿no? 0.29, porque acá sería 0.30. Sería el valor de influencia para la carga circular, ¿sí? Pero miren en el centro, ¿no? En el eje. Pero miren qué sucede. Aquí tenemos otra escala, si se fijan. Esta escala corresponde para cuando nosotros queremos conocer cuál es el incremento de esfuerzo debido a una carga circular, si este es el eje de la carga circular, pero a un punto, ¿no es cierto? A un punto separado del eje del eje de la carga, ¿sí? A eso se refiere esta escala que tenemos aquí, ¿sí? Que significa que deberemos sacar el valor, ¿no es cierto? Conocer el valor de Z relacionado con el diámetro a profundidad y la distancia, ¿no es cierto? Igual relacionada con el diámetro para podernos ubicar en esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, veamos ligeramente cómo es que se trabaja con esto. Le he podido rescatar este ejercicio, un texto para poder conversar. Si nosotros dicen, tenemos un área circular de 10 metros de diámetro, una carga uniforme de 50 kilopascales, ¿vale? 50 kilopascales la carga uniforme circular. Estamos hablando de diámetro, entonces circular. Se quiere conocer a una profundidad de 4 metros, ¿sí? Pero en un punto localizado en el centro, o sea, aquí a 4 metros, en el centro, a una distancia 650, ¿sí? Entonces, veamos a ver, ¿no es cierto?, cómo lo calculamos. Siempre hay que sacar la relación ZAD, o sea, la profundidad al diámetro.
Estábamos hablando que el diámetro es 10, la profundidad que queremos saber es a 4 metros. 4 a 10 nos da 0,40, ¿no es cierto? Miren, aquí tenemos 0,25, 0,50, 0,75. Entonces, apreciaría el lugar, ¿no es cierto?, donde es 0,40 y ahí yo trazo una línea horizontal, lo que significa que yo puedo tener en el centro o a cualquier distancia, ¿no es cierto?, del eje de mi carga circular. Nos están pidiendo a 6,50. ¿Sí? Y nos están pidiendo en el centro. En el centro no hay problema porque voy a coger, voy a bajar y voy a dar lectura prácticamente inmediatamente. En el caso, inmediatamente, ¿no? En el centro. Tengo 0,70, acá tengo 0,60, muy cerca, ¿no es cierto? Miren, 0,69. Si fuese a una distancia de 6,50, pues yo tendría que dividir 6,50, ¿no es cierto? Para 10, que es 0,65. Buscar aquí 0,65, ¿sí? 0,65 diámetros y subir, por cierto, para poder tener a esa profundidad y leer también la isobara, ¿sí? Si me dicen en el perímetro, ¿no es cierto? Entonces va a ser, si esto era 10, el perímetro, el perímetro estaría a 5 metros del centro, ¿no es cierto? Entonces 5 para 10, 5 para 10 de 0,50. Entonces yo vendría por aquí, vería 0,50, me subo y cogería la isobara que corresponda con el valor de 0,40. La coordenada, como quien dice. ¿No es cierto? Y leo el valor, ¿no es cierto? Interpolo y tengo los diferentes valores, sea en el centro, en el perímetro o fuera del área. En este caso, pues se tienen los tres valores, se multiplica por el valor de 50, que es 50 kilopascales, y se tiene los valores de incremento de esfuerzos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Quispe? Señor Quispe. No, Inge. Ya. Entonces, chicos, es simple, ¿no? Es fácil esto, ¿no? O sea, no, si te dicen, calcúlese por el método de isobaras el incremento de esfuerzo bajo una carga circular de 5 metros a 7 metros de profundidad, ok. Pero ojo con las limitaciones, ¿sí? Ok, esa es una de las limitaciones porque no es que van a decir no existe el valor, no, tiende a cero, ¿sí? Entonces, esto justo quería yo indicarles, el libro de Juárez Vadillo presenta algunas isobaras, ¿sí? Es justamente para el cálculo, a ver, no sé si es que tengamos más abajo, no, pero ustedes pueden encontrar varias isobaras, ¿no? Y esto, tomen en consideración, miren, aquí está, bajo una carga triangular, miren, una carga de esta manera, ¿sí? ¿Recuerdan el ejercicio del terraplén? Podrían haber usado esta metodología, combinar, ¿no? Hay una superposición de cargas, ¿sí? Aquí tenemos para, a ver, en esta parte de acá, es para una carga rectangular, bajo el mismo principio, ¿sí? Sino que aquí, en cambio, es la semilongitud, ¿no? O sea, hay que revisar bien, ¿cierto? ¿De qué se trata? Esas son estas famosas isobaras y que nos ayudan mucho, ¿no? Para cálculos muy, muy rápidos que no necesitan mucha precisión y podemos calcularle, pero al paso. ¿Ok? A ver, listo, ¿dónde estábamos? Aquí. Entonces, miren, aquí está, ¿no? Miren, para cargas, presiones verticales en el suelo bajo una zapata cuadrada, ¿sí? En función de carga de contacto Q, si la zapata es cuadrada, igual, miren, va bajando. Tenemos que tener siempre esa relación, ¿no? De la longitud, o como nos diga la gráfica, de B a Z, ¿no es cierto?, a profundidad. Y sacamos las coordenadas, multiplicamos directamente, ¿no? Tenemos a veces escalas solamente a profundidad y también nos dan, ¿no es cierto?, conforme nos vamos alejando. Pero miren, ¿por qué nos da bajo la carga? Porque aquí es donde más nos interesa, ¿no? Es donde hay mayor incremento de esfuerzo, ¿sí? Es donde hay mayor incremento de esfuerzo. Ustedes saben que nosotros tenemos que ir a la segura, ¿no es cierto? ¿Dónde la segura? Donde hay mayor incremento de esfuerzo. En el centro, ¿sí? Miren, esta es bajo esfuerzo de un área cargada, muestra el área más afectada. En este caso es una zapata, ¿no es cierto? Es para zapatas combinadas, ¿sí? Acá tenemos, bueno, para una simetría cuadrada, ¿no es cierto? Como lo que habíamos visto hace un momento. Entonces hay que revisar bien a qué corresponde. No son los únicos,
las únicas isobaras de presión que vamos a encontrar. Vamos a encontrar un montón de estas y después van a decir, ¿y de qué se trata, no? ¿Por qué? ¿Y por qué se los dice bulbos? Mal dicho, es por justamente la forma, ¿no? La forma de las isobaras, especie como de bulbos, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Estas gráficas que ustedes van a poder encontrar. Esto ya habíamos visto, ¿no es cierto?, cuando estudiamos la relación de métodos de cálculo de esfuerzo, relación método 2 a 1, pero hay que tomar cuidado, ¿no es cierto?, con una buena estratigrafía, porque eso nos podría dar valores que no son reales. Sí, miren, aquí tenemos otros. Y así como hay para cálculo de esfuerzo, también hay para cálculo de incremento de esfuerzo cortante y una serie de datos. Ingeniería geotécnica y mecánica de suelos, lo que más vamos a encontrar son ábacos, tablas, ecuaciones, correlaciones, ¿sí? Y debemos analizar cuál es el resultado, ¿no? Cuál es el resultado y con cuál es más confiable. Bueno, aquí nada más estamos revisando algún tipo de ejercicios que podríamos nosotros llegar a observar en bibliografías, ¿no es cierto? Miren, aliar la presión ejercida, este creo que lo revisamos, que sacábamos de los bulbos, no los bulbos, sino el diagrama de presiones. Si me ayudas, por favor, para no volver a repetir. Se me durmió mi ayudante. Perdón, A ver, ahora es que sí, no lo escuché muy bien. no me escuchaste muy bien. Estoy fijando si es que ya vimos este ejercicio cuando veíamos de carga puntual, el incremento de presiones. Vimos uno parecido, pero con ese gráfico no. Ya, ok, entonces revisémosle esto. Miren, dice, aliar la presión ejercida por la carga concentrada en el punto A debajo de la zapata mostrada y trazar el diagrama de presiones, considerando las siguientes distancias horizontales con respecto al punto A. Entonces, en definitiva, te da la carga y te dice, pues, en el centro, ¿no es cierto?, a 2 metros, a 3 metros y a 4 metros, ¿sí? En base tenemos nosotros aquí, nos dice a una profundidad de desplante. La de desplante, ¿cuál sería igual? La profundidad de desplante es 1 metro. Entonces, tendríamos que a esta profundidad desde, cuando te dice, desde la superficie del terreno, ¿no es cierto?, queremos a 11 metros de profundidad. Pero tomes en consideración el desplante. Tenemos que restar 11 menos 1. La profundidad a la cual queremos conocer el incremento de esfuerzo sería 10 metros. ¿Sí? Porque siempre vamos desde el, ¿no es cierto?, el contacto de la cimentación con el suelo. ¿Ok? Entonces, tendríamos los datos de Z, los valores de Q, los valores de R, ¿no es cierto? Y tendríamos que calcular a 2, 3, 4, 6 y 10 metros. Podríamos hacernos una tablita con la ecuación que ya, pues, conocemos. ¿Sí? Para un radio de 0, que sería en el centro, a 2 metros del eje, a 3, 4, 6, 10, podríamos ir haciendo algunas más, ¿sí? Y calcular, pues, cuál es el incremento de esfuerzo. Miren, conforme nos vamos alejando, se va disipando. Igual sería conforme vamos a la profundidad, si nosotros queremos variar el valor de Z, ¿sí? Si queremos Z a 11 metros, a 12 metros, etcétera, vamos a ir variando y va a ir bajando. Esos valores podríamos llevarle a una gráfica, ¿no? En este caso sería, si es que nosotros le damos la vuelta a esta gráfica, es decir, si nosotros graficamos acá así, ¿no es cierto? De esta manera, ¿qué es lo que vamos a tener? Un bulbo de presiones, ¿sí? De esfuerzo, no más que llevar los valores, ¿no es cierto?, a diferentes, a un sistema de ejes. ¿Sí? Bueno, hay algunos ensayos como para poder resistir o medir deformaciones. Esto lo hemos de ver en la parte de instrumentación y en la parte de exploración sobre todo. Entonces, chicos, miren, solamente para hacerles recordar, nosotros vamos a calcular después, no, ustedes ya, pues son de suelos 3, ustedes ya calcularon el incremento de esfuerzos debido a una masa de suelo, el semestre pasado, en el cual, a ver, señorita Quiña, perdón, ¿a qué era igual el esfuerzo efectivo? El esfuerzo efectivo era igual al esfuerzo total menos la presión de poro. Correcto, ¿ya? Estamos ahí, estamos ya pagados la participación. Mira, entonces, a este incremento, a este esfuerzo efectivo, se va a sumar el incremento de esfuerzo por las cargas que van a estar en la parte superior de un estrato, ¿no? Nosotros ya hemos visto, bueno, aparte conceptual, cargas puntuales, ¿no es cierto? Tenemos una ecuación,
Aquí pues está que es Z, que es P, que es R, ¿sí? Una especie de formulario. Tenemos en la parte de acá, ¿no es cierto?, para una carga lineal, uniforme. Conocemos el valor de L, porque ojo, ¿no? Hay ecuaciones también para cuando este valor de la carga lineal es infinita. En este caso, la carga lineal es conocida la longitud. Ojo, hay que leer entre comillas, ¿sí? Lo que hemos visto es para una carga lineal uniforme. Conocemos la longitud en la cual se aplica esta carga. En cuanto a la distribución de esfuerzos para un área circular, recuerden que tenemos para calcular bajo el centro, ¿sí? Y en un punto fuera del área circular, ¿no es cierto? O que no está en el centro del área circular uniformemente cargada. Entonces también tenemos nuestra ecuación para áreas rectangulares. Recuerdan la ecuación tan larga, y aquí nos faltaría incluso, ¿no es cierto?, colocar un abaco de Fadum para poder conocer que también podemos aplicar estos datos para poder tener, ¿no es cierto?, nuestro valor de influencia. En este caso también tenemos valores de influencia o tablas, ¿no es cierto?, o abacos. Y también tenemos el método 2-a-1. ¿Qué faltaría aquí? ¿Qué otro método más faltaría por lo pronto poderla incluir? El método de terraplenes, ¿no es cierto? Método, las isobaras de presión. ¿Ok? Entonces, miren, causado por una carga de línea de longitud infinita, ¿sí? Esta ecuación que ustedes ven aquí es igual a 2qz cubo sobre pi x cuadrado más z cuadrado al cuadrado. Pero tomen en consideración, esta ecuación que ustedes ven aquí es para una área lineal infinita. ¿Sí? Es diferente a este caso que podíamos nosotros verlo aquí, porque este es para una carga lineal finita, diríamos, ¿no? Porque vamos a conocer el valor de L, ¿sí? Entonces, ojo, leerlo correctamente es muy fácil, ¿no? Si nos dan la profundidad y nos dan el punto, ¿no es cierto? Esa longitud infinita, estaría esa carga lineal infinita. A ver, vamos acá nuevamente con esto. Estaría aquí, ¿no? Es infinita la carga. La carga es infinita. No vamos a tener el valor de L. Esta dimensión es infinita. ¿Sí? Si está perpendicular a nuestro monitor, ¿no? Pero sí vamos a conocer, ¿no es cierto?, que queremos conocer el punto en el cual nos van a decir, bueno, a una profundidad de 7 metros y a una distancia de 2 metros, una carga Q, nos dan la carga Q y nos dan las coordenadas. Es simplemente aplicar esta ecuación, pero tenerlo muy claro, ¿no es cierto?, el tipo de carga. Entonces aquí ustedes van a ver, incluso en el libro de Juárez Vadillo también, que el incremento de esfuerzo es igual a 2Q, profundidad al cubo, sobre pi, distancia a la cual está el punto, ¿no es cierto?, en horizontal, al cuadrado, más profundidad al cuadrado, todo esto al cuadrado. Ojo con las unidades. Entonces, miren aquí, en la figura se muestra dos cargas lineales, ¿no es cierto? Cargas de línea, cargas uniformemente distribuidas, pero en un área, en una longitud infinita. La una es de 10 kN/m, la otra es de 15 kN/m. Las dos cargas están separadas, ¿no es cierto? Están separadas 2 metros y el punto, ¿no es cierto?, está referenciado con respecto a la una carga y a la otra. O sea, a 4 metros de la carga 1, de la carga 2, perdón, y a 2 metros de la carga 1. Es como tener dos problemas, ¿sí? Por el principio de superposición se ha dicho es una carga lineal uniforme, o sea, es una carga que no tenemos el valor de L porque es tan larga, es infinita, que vale 10. Y el punto que tenemos aquí, el punto A, está a 4 metros, a una profundidad de 1.5. Calcules el incremento de esfuerzos. Como hay superposición, aquí nos dan dos cargas, son dos problemas, ¿no? Sino que el uno es de esta manera y el otro problema que tenemos aquí sería igual a 1.5, pero con la diferencia de que esta carga lineal infinita, ¿no es cierto?, infinita, de 15, está a 2 metros. Tenemos
El valor de X y el valor de Z y el valor de Q. ¿Sí? Aplicarse esta ecuación para cada uno, el incremento de esfuerzo de esta carga de 10, el incremento de esfuerzo de esta carga de 15, sumaré las dos, ¿sí? Y saco mi valor de incremento de esfuerzo. ¿Ok? Entonces, ojo, leer entre líneas. Yo no les voy a poner leer entre líneas, voy a ser claro, ¿no es cierto? Pero si es que leen muy rápido por la presión de la evaluación, van a tener un mal resultado. Yo quiero que tengan un buen resultado, por eso les voy advirtiendo los cuidados que deben tener. ¿Sí? A ver, vamos a ver aquí que no me sale mi puntero. Ok, entonces aquí miren, está calculándose para la carga de 15, en donde Z, en donde la profundidad es 1.5 y donde el valor de X es 2 metros, ¿no? En la otra, en cambio, tendríamos nosotros, si Z es la misma, ¿no es cierto? 1.5, pero tendríamos a 4 metros. Está sumando los dos valores, ¿sí? Bueno, esfuerzo causado por una carga de franja de ancho finito y longitud infinita. Igual, miren, esta parte de aquí, pues esto ya únicamente para que ustedes conozcan, ¿no es cierto? Esta parte está ya fuera del sílabus, pero igual, ¿no? Miren, tenemos algo les llama la atención o les recuerda, ¿no? Nos va a recordar a los terraplenes, sino que en caso de este terraplén no tengo la parte rectangular, ¿no? Es solamente una fracción de la ecuación, ¿sí? Entonces, miren, se saca por relaciones, podríamos sacar nosotros a diferentes profundidades, hacer bulbos de esfuerzo. Toda carga va a tener sus isobaras de incremento de esfuerzo. Realmente el término bulbo no se lo debería utilizar, sino isobaras de presión o isobaras de incremento de esfuerzos, ¿sí? Entonces aquí es la parte geométrica, ¿no? En la cual pues se determina el ángulo alfa, el ángulo beta, o sea, delta, ¿no? Delta es delta, beta, ¿sí? Entonces ya felizmente pues nos viene ya sacada la ecuación o la relación para poder sacar alfa y beta, alfa y delta, ¿no es cierto? Que son estos valores de aquí. En radianes, ojo, estas ecuaciones vendría esto en radianes, alfa y beta, ¿no es cierto? Tenemos aquí, delta es igual a tangente inversa de x menos b sobre 2 sobre z, donde x sería la distancia, ¿no es cierto?, al punto en análisis, donde se quiere conocer el incremento de esfuerzo. Este punto, como cierto, es bajo la aplicación de la carga, en este caso z, ¿no es cierto? Y pues el ancho de b tenemos el ancho de la carga. Entonces tenemos delta y beta, que son los valores y tienen que estar en radianes para ser reemplazados en estas ecuaciones. Todas estas ecuaciones ustedes pueden encontrar en el libro de Juárez Vadillo, ¿sí? Y también, obviamente, en el libro de Brajadas, donde se toman estas gráficas, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho a diferentes profundidades, ¿no? Para poder tener y ver una vez más, constatar cómo el incremento de esfuerzo de la profundidad va bajando. Va a tender a cero. No es que a 11 metros ya nos va a salir cero. No es que a 12 metros ya nos va a salir cero. Va a ir siendo muy pequeña, tendiendo a cero. Ojo con las unidades, ¿sí? Ojo con las unidades. Bueno, ya vimos esta es la carga circular, ¿sí? Ya vimos que en la carga rectangular podríamos aplicar toda esa ecuación, ¿no es cierto?, que era bastante larga, o en su defecto, ¿no es cierto?, sacar los valores de influencia en función de M y N, que muy rápido. Tomar en consideración esas grafiquitas, ¿no? Yo les sugiero que se impriman las gráficas que tienen en Brajadas o busquen en internet, ¿no? Ustedes si ponen gráficos de FADUM van a encontrar con la descripción, ¿no es cierto?, del tipo de carga, ¿sí? Ya lo vimos, en la cual nosotros podíamos combinar las diferentes áreas, ¿sí? El principio de superposición es importante. ¿Y qué les quería decir en esta parte del principio de superposición? Solamente para que quede muy claro, ¿sí? Muy claro lo que vamos conversando del principio de superposición. Yo les decía a los chicos, cuando ustedes estudiaban o estudian estructuras, ¿qué es lo que generalmente, bueno, están analizando vigas, ¿no? Esto no solamente para explicarnos el principio de superposición. Puede ser que yo me coloque una viga, ¿no es cierto?, empotrada, por ejemplo, y ustedes cuando estudian incluso se colocaban
de sección constante, acarteladas, ¿no es cierto? La sección de la vía. Y ustedes van colocando una carga rectangular, bueno, al menos así nos hacíamos cuando estudiábamos nosotros en nuestro tiempo, colocábamos una carga triangular, a veces nos colocábamos una carga de este tipo, ¿no es cierto? Nos colocábamos cargas puntuales, ¿sí? Es exactamente lo mismo, pero con incremento de esfuerzos. Ustedes pueden colocarse para estudiar bien, ¿no es cierto? Yo quisiera ver un ejercicio de este tipo, valería más que hacer 2 ejercicios por cada caso, ¿no? Miren, un estrato de suelo en donde conozcamos nosotros el punto en análisis, ¿no es cierto? Un punto en cualquier lugar, ¿no es cierto? Podría haber un terraplén, ¿no es cierto? Referenciado, ¿no es cierto? Para poder conocer las distancias, podríamos conocer la distancia Z, pero miren, ustedes también podrían colocarse una carga P, o 2 cargas P, que podrían ser, ¿no es cierto?, las de un vehículo, ¿ok? Podrían colocar una carga infinita. ¿Qué carga podría ser una carga infinita, lineal infinita? De pronto alguien puede decir, ¿y para qué yo quiero saber de una carga lineal infinita? Podría ser una tubería de agua, un oleoducto, ¿sí? Podríamos tener una carga circular. Entonces, hay que trabajar sobre estas. Las ecuaciones son súper fáciles, ¿no? Pero bajo esto no son más que problemas puntuales, ¿no? Problemas muy, muy simples como este. El uno se reduciría a esta de acá. El otro se reduciría a este problema de aquí. Con la otra carga, perdón, con esta carga acá. El terraplén, ¿no es cierto? Se reduciría a calcular este punto de acá. Este es el que de pronto un poquito más por hacer la gráfica, ¿no? Y al fin y al cabo, todas las cargas y después tendríamos que hacer el incremento de esfuerzo sería igual al caso 1 más el caso 2 más el caso 3 más los casos que nos correspondan. Y obviamente si es que hay que hacer artificios, pues habrá que restar. ¿Sí? Ese es el principio de superposición. Ok, entonces vamos revisando algo más ya para terminar, porque ya estamos terminando la unidad. ¿Sí? A ver, en este caso era el ejercicio que ya lo vimos la clase anterior, ¿sí? En la cual habíamos dividido toda esta área en 2 partes, ¿no es cierto? Y restábamos el área circular. Esto ya lo vimos la clase anterior. Y este ejercicio del incremento de esfuerzos y la influencia que tiene cada carga punto A, ¿no es cierto?, con relación a los puntos anteriores, que también lo habíamos revisado, ¿sí? ¿Me confirmas este ejercicio lo revisamos? A ver, si estás muy atento. No, sí, te dije, no, ese no. No lo revisaron no lo revisamos con ustedes. A ver, verán, miren. ¿Qué es lo que podríamos tener? En este caso, ¿no es cierto? Nos dice 3 zapatas corridas de 3 metros de ancho. O sea, digamos, las cimentaciones son de 3 metros de ancho, ¿no es cierto? Van a recibir unas cargas de contacto de 65 kilonewtons metro cuadrado la una, la otra de 50 y la otra de 30. Prácticamente podríamos decir son 3 ejercicios si tomamos en consideración con relación a cualquier punto, ¿sí? Aquí nos están diciendo que queremos conocer el incremento de esfuerzo a una profundidad Z. Ahora bien, hagamos cuenta que podría haber un ejercicio en el cual no sean unas presiones de contacto, sino sean 3 cargas puntuales de 65, 50 y 30, ¿sí? Y tenemos el punto A. Esta carga, ¿no es cierto? Vamos a tener un valor de Z de 3 y un valor de R de 0, ¿sí? Que va a tener una influencia en este punto, ¿sí? Esta carga de aquí va a tener una influencia sobre el punto A, ¿no es cierto? Recuerdan los bulbos de presiones, ¿no es cierto? Los bulbos de presiones van generándose las isobaras, la presión se va distribuyendo y esa presión va a tener una influencia en este punto, ¿sí? La influencia de esta carga a este punto está en función de que de esta distancia de 5 metros, ¿no es cierto? Porque tenemos una distancia de 5 metros al punto A y a una profundidad de 3. Y es correcto pensar que esta carga de aquí también va a tener una influencia en el punto A, ¿sí? Entonces,
¿A qué sería igual, no es cierto? A la suma de tres problemas. Son tres cargas, tres superposiciones con tres distintas distancias, ¿no? Esta carga de 30 hacia el punto A, tenemos una distancia de 10 metros y la misma profundidad, ¿sí? Lo que significa que para cada punto va a variar, ¿no? Miren, en este punto de aquí sería directamente la que más influencia va a tener es este valor de 50, y es obvio que esta carga va a tener su influencia en el punto B y esta carga va a tener su influencia en el punto B, ¿sí? Entonces, eso para el caso de una carga puntual. Igual sería para el caso de estas presiones de contacto, ¿no? Pero se está dando las presiones de contacto y deberíamos nosotros conocer, ¿no es cierto?, los kilonewtons por metro para poder aplicar algunas de las ecuaciones que hemos visto, ¿sí? Entonces, miren, tres zapatas infinitas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos estas cargas vendrían a ser las cargas que transmite la superestructura, ¿no? 65 kilonewtons metro cuadrado. Como nosotros tenemos B por B, ¿no es cierto? Entonces nosotros podríamos dividir, multiplicar, más dicho, los 65 kilonewtons metro cuadrado por la longitud, que es 3 metros, para tener la carga de contacto, ¿no? Kilonewtons por metro. ¿Cuánto es lo que se aplica en cada una de estas bases a nivel de la cimentación? Como quien dice, ya tendríamos las cargas, un cierto Q de 195, de 150 y 90 kilonewtons. ¿De dónde sacamos? 30 por 3, 90, 50 por 3, 150, 65 por 3, porque son cuadradas, ¿no? Nos dicen que estas cargas, la aplicación están separadas 5 metros, que es lo que queramos, y quieren conocer a 3 metros de profundidad, es decir, tenemos 3 problemas o 3 cargas que van a tener su influencia en un punto. Nos dice que se calcula en el punto A, en el punto B o en el punto C. Entonces hay que ser ordenados, ¿no? Caso 1, caso 2, caso 3. Carga 1, caso 1, caso 2, caso 3. Con relación al punto A. ¿Sí? El caso 1, con relación al punto A. X0, porque nosotros estamos bajo la aplicación de la carga. No tenemos el valor, un valor de X. Un valor de Z sí lo tenemos, que es a 3 metros. Con la carga número 2 relacionada al punto A. Tenemos un valor de X de 5 metros, un valor de Z que se mantiene constante porque todo está al mismo nivel, ¿no? A 3 metros de profundidad. La carga 3, ¿no es cierto?, referenciada al punto A sería a 10 metros y a profundidad de 3. Podemos sacar el valor de R. Sacado el valor de R, aplicaríamos la ecuación para poder tener el incremento de esfuerzo en este punto. ¿Sí? Aquí vemos carga lineal, ¿sí? Sacamos un valor, el otro valor. ¿Cuál sería el incremento de esfuerzo en este punto? La suma, ¿no es cierto?, de la influencia que tiene esta más este y obviamente la que está bajo el centro. O sea, 41.38, 2.23 y 0.13. ¿Ok? Sumaríamos las tres y de esa manera pues podríamos incluso decir cuál es la influencia de esta carga, ¿no? El peso que tiene esta carga de 41 respecto al total, el peso que tiene la carga de aquí a la sumatoria, ¿no? Es lo que se está sacando aquí, pues, porcentajes. ¿Cuánto es la influencia de todo este incremento de esfuerzo en el esfuerzo total? ¿Sí? Porque el esfuerzo total, en este punto, incremento de esfuerzo es de 43.74. 41.38, que es el esfuerzo debido a esta carga en este punto, dividido es el porcentaje, ¿no? Un 64%, el otro un 4.5%. Esto es complemento únicamente para darse cuenta que mientras más alejada está la carga, también, ¿no es cierto?, del punto en mención, menos influencia en el resto, ¿sí? Entonces, algo parecido se podría hacer para el otro punto. En este punto va a tener una influencia directa esta carga y algo las otras dos, ¿no? Pero tómese en consideración, no es que se repite, ¿no? A menos que la carga es diferente, no es que se repite esta por 2, porque aquí tenemos 30 kilonewtons metro cuadrado, en esta otra tenemos 65 kilonewtons metro cuadrado, ¿no? 30 por 3 metros son 90, 65 por 3 era, ¿cuánto teníamos nosotros acá? 65 por 3, 195, ¿sí? Entonces es diferente, ¿no? No vaya, si bien es cierto, debemos sumar las tres, pero es un cálculo independiente, a no ser que las distancias sean exactas y las cargas sean las mismas.
Si esta de aquí fuese igual a esta de acá, entonces ahí sí, pues calculo esta y esta multiplicaría por 2. ¿Sí? Entonces podríamos nosotros hacer, ¿no es cierto?, este cálculo, siguiendo el procedimiento que pudieron apreciar hace un momento, para este punto, y ver cómo varía también para el punto C. ¿Sí? Ok, chicos. ¿Alguna pregunta con respecto a esta unidad? ¿Sí? Antes de terminar. Miren, les recuerdo el capítulo 2, me parece que era, a ver, sí. Este capítulo hemos visto, ¿no es cierto? En este capítulo, pasando una revisión muy rápida del libro de Juárez Vadillo. A ver, ¿dónde estamos? El capítulo 2. Se me movió, disculpen. Exacto. Distribución de esfuerzos en la masa de suelo, que es el incremento de esfuerzo. Hemos visto el problema de Usines. Tomen en consideración, aquí hay otra ecuación, ¿no?, en la cual considera el ángulo entre el punto de ubicación de la carga, ¿no?, y el eje, o sea, el punto donde se aplica exactamente. Hay diferentes cálculos, este es otro, ¿no? Tenemos nosotros la ecuación a partir de la cual, para carga puntual, se integró para una carga, ¿no es cierto?, uniforme, conocida su longitud, una carga lineal, ¿no es cierto?, lineal, conocida, finita, es decir, ahí en ese caso, ¿no?, porque conocemos esta longitud, y recuerdan que esta longitud tenía que ser paralela a esta de acá, ¿no es cierto? X es la distancia hacia el punto, ¿no es cierto? Tenemos la profundidad, tenemos esta ecuación, y pues tenemos las gráficas de Fadún que nos ayudan mucho. Hemos visto carga uniforme, ¿sí?, que también tenemos las gráficas de Fadún. Hemos visto la carga circular. Hay algunos otros tipos de cargas, ¿no es cierto? Aquí tenemos la carga lineal de longitud infinita que estábamos viendo y que les decía, miren, a veces una tubería de agua potable, una tubería de petróleo podría ser, ¿no es cierto?, con esta ecuación, que hemos visto también un ejercicio muy rápido en el cual teníamos dos cargas, la una a 4 metros de punto en análisis, la otra era 2 metros de punto en análisis. Área circular uniformemente cargada, pues ya lo tenemos. Hemos revisado qué consiste estas isobaras, ¿sí? Les indicaba que se tiene también ecuaciones para este tipo de cargas, aunque ya era algo conocido la ecuación de lo que es terraplenes, ¿no? Tomando únicamente la parte triangular, pero también hay exclusivamente si tenemos solo parte triangular y no queremos hacer esa metodología. También tenemos isobaras para este tipo de cargas, ¿sí? Tenemos estos ábacos también para el caso de estas cargas de este tipo, ¿no?, triangulares, conocidas la longitud y el ancho, conocido el valor de Q sub 0, ¿no? Podemos sacar los valores de influencia M y N. A esto me refería yo, que es importante tener las gráficas con estos esquemas que nos permiten identificar claramente, ¿no?, y no equivocarnos de ábaco de Fadún, ¿sí? Esto no es más que nos están explicando cómo es que tenemos estas curvas, ¿no? Porque la suma de estos dos valores nos dan justamente lo que es los ábacos de Fadún acá. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Bueno, esta parte del terraplén ya lo hemos visto, ¿sí? También miren, aquí hay la gráfica muy clara, ¿no? Pero miren los valores de B1 y B2, ¿sí? Aquí lo llama A y C, ¿sí? Es exactamente igual, sino que en lugar de llamarle B1 al 1, pues la ha colocado el valor de C, el otro valor de A, ¿sí? Pero el mecanismo es exactamente el mismo. A ver, hay aquí una metodología de Newmark, ¿sí? Más que nada para que lo conozcan, chicos. En la metodología de Newmark, lo que se trabaja es se ha hecho estas gráficas que están en función, miren, esta ecuación es familiar, de la ecuación para cargas circulares, pero se hace unas gráficas a escala, en el libro de Juárez Vadillo nos trae, ¿no es cierto? Deberíamos nosotros dibujar el área
de incremento de esfuerzo para poder hacer coincidir el punto sobre estas gráficas, ¿sí? O sea, si yo tengo, perdón, vamos a ver, no puedo dibujarla aquí. Bueno, si yo tengo no puedo graficarla acá, pero si yo tengo mi área de contacto y un punto de mención, tengo que dibujar a la misma escala en que se dibuja esta gráfica, aquí ustedes pueden leer para ver el mecanismo de gráfico, y hacer coincidir el punto en análisis, en donde quieres conocer, el punto justamente le haces coincidir con el eje de esta gráfica, ¿sí? Y lo que se hace es contar las áreas que quedan dentro de esta área de contacto entre suelo y tierra. A ver, vamos a ver si es que yo puedo, a ver, vamos a hacer esto más bien para poderles indicar. A ver, chicos, esperemos que... Ya, ok, listo. Entonces, hay una escala, generalmente se dibuja la gráfica esta de Fadum, lo van a encontrar ustedes, y les van a dar una escala que les dice A, B, que es igual a la unidad. Entonces, si es que tú tienes un área, por decirte, así de irregular, pongamos este ejemplo, así de irregular, y te dicen, necesito conocer el incremento de esfuerzo debido a esta área en este punto. Entonces, con la misma escala que tienes aquí, haces tu gráfica. Realizada tu gráfica, montas o sobrepones esta gráfica hecha a esta escala sobre la gráfica de Newmark, en donde haces coincidir el punto con este punto de aquí. Que significa que alrededor sería, ¿no? Más o menos el área sería algo así, ¿no es cierto? Y lo que se tiene que ir es contando el valor de las áreas completas que tienes. Por ejemplo, aquí obviamente un área completa es esta, ¿no? Entonces hay que ir complementando. De pronto esta área se va a completar con esta de aquí, tal vez, y un pedacito de una de acá. Entonces contarías un área. Esta área de aquí, ¿no es cierto? De pronto, o sea, ese es el problema, ¿no? Miren, que vas a tener que ir contando las diferentes áreas completas. Un área completa es esta. Y cada área completa que debes contar tiene un valor de influencia de 0.05 W. Entonces, cuentas el valor de las áreas por 0.05 y de ahí multiplicarías por la carga que se aplica. ¿Sí? Entonces, el método de Newmark que ustedes van a poder leer o comentar en algún momento, ¿sí? Que existen algunos libros. O sea, ahora con lo que hay con el AutoCAD podríamos hacer, ¿no es cierto? Podrían hacerse un dibujo de ese tipo para montar y contar directamente cuáles son las áreas. Y se podría hacer a diferentes escalas. Entonces, ya en el libro, en el texto en este texto perdón, vamos a ver, de Juárez Vadillo también nos trae, ¿no? En la parte final, a ver, no, esto no son incrementos de esfuerzos, a ver, pero se me fue muy adelante. Estamos revisando ya únicamente el libro de Juárez Vadillo, que es lo que consta. Miren, aquí tenemos la gráfica, ¿sí? Pero tú tendrías que considerar este valor de escala para hacer tu dibujo, ¿sí? Y calcular, y cada cuadro completo que esté dentro del área correspondería a 0.05 valor por W, ¿sí? Acá teníamos ya pues las tablas, abacos para cada una de las cargas y teníamos pues los otros gráficos de Fadum. No están completos, en este texto no ha salido para la carga, me parece lineal, solo sale hoja en blanco, pero pueden ustedes descargarse los diferentes abacos de Fadum que tienen en internet, ¿sí? Entonces con esto, chicos, hemos visto todo lo que corresponde a esta unidad. Hoy, por favor, es importante, si es que tienen alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda, que me la hagan saber. Señorita Chapi. Si está la señorita Chapi. Ya, estamos claros. La metodología creo que no, para mí no es pérdida de tiempo, pero les he explicado paso a paso, lentamente, ¿no es cierto? Pero si es que hay alguna duda, dime.
¿Tienen alguna pregunta? Sí, Tachapi. No, Inge. Estamos Sí. claros, ya. No se me conecta. Ya, La- chévere. Listo. Entonces, chicos, por favor, les voy a tomar lista antes de retirarnos y recordarles que hasta aquí debe ser el trabajo de la monografía grupal, ¿sí? Que deberíamos presentar hasta el próximo día lunes, ¿sí? Hasta el próximo día lunes a las 7 de la mañana, ¿no es cierto? Entiendo que ustedes lo cargarán el sábado o el domingo, ya esta monografía grupal. Coloquen ahí, no se hagan líos, si hay algún chico que realmente no tenga tiempo para hacer el trabajo en grupo, pues colocan los 3 o las 2 o las 4 personas que hayan hecho y listo, ¿no? Lo que sí quiero que sepan es que el rato que se cuelga el grupo, pues ya lo colgaron, porque va a colgar en el aula virtual el link exclusivamente, ¿no es cierto? Una persona y se carga por todo el grupo y también lo van a colgar en el grupo de Teams, ¿sí? En el grupo de Teams. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Bueno, hasta que piensen si tienen alguna pregunta, les voy a tomar la lista, por favor. Estemos pendientes de la lista. A ver, vamos a ver. Virtual. Acceder. Paralelo 23232. A ver, buenos días con todos. Por favor, señores, señorita. A ver, Aguilar. Presente, ingeniero, buen día. Ok, buenos días, Aguirre. Arcos. Ingeniero, buenos días. Muy buenos días, Arellano. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Bonilla. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, Borja. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, Cacuango. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, Caicedo. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Calle. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Calvo Piña. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Cedeño. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Ceballos. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, Corrales. Fernández. Buenos días, Inge, presente. Buenos días, García. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, Gómez. Buenos días, Inge, presente. Buenos días, Gonza. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Guachamín. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, Gualotuña. Presente, ingeniero, buenos días. Muy buenos días, Guamba. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, Heredia. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Hernández. Buenos días, ingeniero, Buenos presente. días, Herrera. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, Chapi. Presente, Inge. Buenos días, Chicango. Presente, ingeniero. Muy buenos días. Vamos con el resto que están por aquí. A ver, López. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, Mena. Minango. Montoya. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Morales. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Naranjo. Presente. Buenos días, Navarrete. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Ortiz. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Pozo. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Quinatoa. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Quina. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, Quirós. Quispe. Buenos días, Inge, presente. Buenos días, Quispi. Ramírez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, Remache. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Romero. Ronquillo. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, Rosilio. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Simbaña.
Presente, Inge. Buenos días. Buenos días, Tipanquiza. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, Toro. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Vera. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, Villegas. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, Yar. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Ok, chicos. A ver, faltan 2 personas más. Yuxi. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Zamora. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Ya, chicos. Entonces, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Ok, chicos, entonces nos estaremos viendo el día de mañana para iniciar con una nueva unidad. Me parece que es asentamientos elásticos. Sí, el siguiente capítulo que nosotros tenemos en el libro de Juárez Vadillo, pues, y el libro también de Brajadas, que vamos a seguirlo. De esa manera ustedes tienen una fuente muy clara de consulta para complementar sus apuntes. Listo, chicos, si no hay ninguna pregunta, entonces les agradezco mucho, les deseo una excelente semana. A ver, dime, tal vez, Katy, ¿tienes alguna pregunta tú? Con respecto a este trabajo de monografía que le tenemos que presentar, no sé si ya tenemos que complementarlo tal vez con esta parte de introducción o conclusiones y esas cosas, o nada más la materia que hemos visto. No, para mí más vale, ¿no es cierto? Justamente la parte teórica, cómo es lo que haces, qué es un esfuerzo, cómo calculas, unos 2 ejemplos, al menos unos 2 ejemplos, ¿no es cierto?, de cada caso bien hechos, ¿sí? Tomen en cuenta que son, creo que 6 por cada grupo. No deberían conformarse con, miran, chicos, hagan los ejercicios. No se deleguen que tú haces estos 2 ejercicios, yo hago estos otros 2 tipos de cargas, porque después van a tener problemas en la evaluación y son ejercicios muy simples, ¿sí? Si no practican, no van a tener a la mano el ábaco ni la ecuación, y el rato de la evaluación, ahí van a ser los sustos, en ese sentido de que no tienen impreso, de que como ingeniero tomó con el Safe Browser, ¿no? Yo tenía en mi computadora y no pude ver los ábacos. Chicos, tienen que tener físico para que se eviten estos inconvenientes, ¿sí? Y si estás pensando en que el compañero te va a dar haciendo, seguramente van a tener la monografía y no van a saber cómo se hace. Los ejercicios son simples. Entonces no hay pretexto para que ustedes, como ya casi ingenieros, que semestre están bien, 5º, 6º semestre, creo, se jalen en un cálculo de ese tipo, ¿sí? Lo que tenemos que aprender es a leer en los ábacos y a ocupar adecuadamente las ecuaciones, ¿sí? Entonces, no digan cuántos ejercicios hago, ingeniero, por cada carga. Hagan lo mejor que puedan hacer el trabajo. Voy a calificar calidad, ¿sí? ¿Ok? Conclusiones, eso no hace falta, ¿no es cierto? No es un informe de laboratorio, es una monografía. Lo que sería importante es que coloquen la bibliografía, ¿sí? ¿Ok? Un ejercicio ahí diferente. Hay varios ejercicios incluso resueltos, pero la idea no es que copien un resuelto. Hagan unos parecidos a clases y coloquen unas cargas diferentes, unas profundidades diferentes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, Katy? ¿Alguna cosa adicional? Sí, ¿No? hija, por favor. Sí. Dime. Con respecto a la bibliografía, ¿es necesario poner fuentes que sean de libros o también podemos sacar información de fuentes de internet? Más para los ejemplos y esas cosas. No, es que los ejemplos tienes que hacerte, chica. Es lo que les digo, compañeritos. O sea, en internet hay un montón. Incluso los que hemos visto algunos, ¿no es cierto? En el libro de Brajadas hay algunos. Yo quiero que tú te coloques una carga, te coloques una profundidad. Digas, a ver, mi carga quiero yo, a ver, tengo mi número de cédula 17025, ya. A 17 kilonewtons, a una profundidad de 2.5 metros. O sea, no son ejercicios como para que vayan desaforadamente a buscar en internet control C y control V. Hagan a mano. Si ustedes gustan, coloquen a mano, hagan a mano, pero que sea claro el ejercicio y le pegan en la monografía. No tengo inconveniente. Lo que quiero es que tengan una monografía con un ábaco. Ahí señalado cómo sacan los valores. ¿Sí? No simplemente, para B1 sobre Z es 2, B2 sobre Z es 1, el valor de influencia es 0. No sabes ni de qué abaco han sacado. El rato de la evaluación, les doy mi cabeza que van a tener un montón de hojas con ábacos y no van a saber cuál es el que tenían que utilizar. ¿Sí?
Recuerden que este trabajo les mandé yo hace semana y media, 2 semanas que empezamos clase. Era con esa finalidad, que vayan haciendo, ¿sí? ¿Ok? Entonces significa que las fuentes de consulta deben ser textos, ¿sí? Internet hay, por ejemplo, el blog del ingeniero Víctor Yepes, el blog del ingeniero Hurtado, hay de la Universidad de Valencia, hay un montón de textos, un montón de ejercicios. Hasta a mí me ha pasado, coges, lees, dices, ah, sí, esto se hace así, ay. Por Dios, yo quiero que hagan, ¿sí? Ok, Katy. Sí, ingeniero, muchísimas gracias. Bibliografía, textos, mejor textos, ¿sí? ¿Alguna otra cosa, alguna pregunta, chicos? Nada más. Ok, les deseo una excelente semana, ¿sí? Cuídense mucho, ya se acerca la fecha de vacunación de todos, algunos ya están vacunados, entonces estemos atentos cuando les toca. Creo que les toca la vacuna en la facultad a fin de mes, prácticamente 1 de julio, o 31 de julio y alguna cosa de esas, y de ahí pues estaremos atentos a las instrucciones que nos den la universidad, siempre y cuando haya bioseguridad, ¿sí? Y bueno, hasta ahora no hay ninguna instrucción, pero sí ya conocemos cuándo les van a vacunar. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, no hay preguntas, les deseo una buena semana y nos estaríamos viendo el día de mañana.